que están con nosotros en este día. Damos gracias a Dios que podemos reunirnos nuevamente, ¿sí? Un día más. El Señor siempre está con nosotros y hay de parte de Dios siempre una palabra para la iglesia. Y yo quiero que estemos orando para darle inicio a este momento y que Dios bendiga a cada uno de los que se están sintonizando. Damos gracias a Dios por eso. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar, Padre Celestial. Le damos las gracias, mi Dios, por todo lo que usted hace y seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias, mi Señor, porque tú eres la fortaleza de los siglos. En ti confiamos, mi Dios. En ti esperamos grandes cosas, mi Rey. Bendito sea tu nombre por siempre, eterno Salvador. Por eso en este momento, mi Señor, clamamos que tú bendigas el mensaje de hoy, la palabra que tiene para la iglesia, para todo aquel que escucha el mensaje, Dios del cielo. Te pido que bendiga sus vidas, bendiga sus lugares, bendiga a cada uno, mi Dios, en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Declaramos este mensaje bendecido y prosperado en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo, que nuestra fortaleza, la gracia de Dios nos empodera, la gracia de Dios nos capacita para que la gloria del Señor sea siempre para su honor y su gloria. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, por lo que se van sumando en estos momentos. Un abrazo en el Señor. El Señor tiene para nosotros algo nuevo, algo maravilloso, así que siempre estemos atentos a lo que Dios tiene para su iglesia. Vamos a una alabanza al Señor, pero con la sabiduría de que usted también cante, ¿no? Queremos que usted también cante y alabe a Dios. Así empieza la alabanza. Siempre está cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con su gracia, hoy desciende. Como aceite de mañana, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Aleluya. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Aleluya. Anhelo siempre estar cerca de mí. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende.
aceite derramado, como fuente de agua viva, saciar mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Como aceite derramado, como fuente de agua viva. Oh, gloria a Dios, llama de fuego, ven y purifícame. Oh, damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, está contigo, está con nosotros y ha de hablar a la iglesia en este día. Oh, gracias Señor, porque usted es el que nos bendice. Bendice a cada persona que nos ve y nos escucha, está sintonizándose. Oh, bendícele grandemente. Declaramos que tu poder se manifiesta en la vida de todos nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana tenemos una palabra que yo me quiero centrar en la palabra la gracia de Dios. Pero el título es el combustible de nuestra vida. Ese es el título de hoy, el combustible de nuestra vida. Pero yo quiero que nos enfoquemos que el combustible de nuestra vida va a ser la gracia de Dios. Que tengamos bien claro eso, que la gracia de Dios es la que nos va a empoderar, a impulsar, a llevar, a trasladar a todo lo que Él desea en esta vida. Y un ejemplo nada más, un pequeño ejemplo. Es como cuando a alguien que nunca ha tenido un carro le regalan un carro nuevecito. Esa es la gracia de Dios. Le dieron el carro, pero el carro no va a avanzar si no tiene combustible. Entonces, el combustible también es la gracia que lo hace avanzar. Si no hay combustible, el automóvil no avanza y no funciona. Así, el combustible yo creo que tengamos claro que va a ser la gracia que hace que el carro avance. Tengamos siempre presente ese ejemplo para que podamos nosotros ver lo que queremos tratar en este día, que es la gracia de Dios. Vamos a leer la segunda carta a Pedro, 3:17 y 18, para ver algo interesante sobre este mismo tema. Vamos a verlo. Voy a leerlo en la NTV, ¿sí? en la nueva traducción viviente, en la NTV. Dice así: queridos amigos, lo estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Miren que él dice que nos está previniendo para que nosotros seamos guardados de ser arrastrados por todo tipo de personas que va a buscar la manera de arrastrarnos y quitarnos de esa base firme que tenemos nosotros. Hay una base firme en nuestra vida que Dios busca la manera de que nos mantengamos. Hay una base firme en Cristo Jesús. Esa base firme en Cristo Jesús que seremos removidos por la gente que con el error busca que tú te desvíes. Y sigue en el 18, dice: en cambio, crezcan en la gracia. Miren que dice, crezcan en la gracia. O sea, nos manda a crecer en la gracia de Dios. Nos manda a crecer en el combustible que Dios nos da. Nos manda a crecer en el conocimiento de Dios, porque la gracia también es el conocimiento de Dios. Y él lo dice aquí más adelante. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Salvador. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Amén. O sea, el escritor inspirado, Pedro
nos habla de dos cosas, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Pero la gracia, yo me quiero centrar en la gracia y voy a explicar poco del conocimiento, pero más la gracia. En la gracia está que tú puedas ser empoderado, ser lanzado, ser trasladado, ser movido a lo que Dios está buscando, o sea, de lo que Dios busca de todos nosotros. Entonces, y eso es lo que es la gracia. Entonces, teniendo eso presente, yo quiero que nosotros tengamos también claro de que si yo no cumplo la palabra de Dios, yo no obedezco la palabra de Dios, yo no puedo alcanzar la gracia de Dios. O sea, en la palabra de Dios está que yo pueda conocer esa gracia de Dios. En mucho comenzamos, tenemos el automóvil, pero no avanzamos porque no tenemos esa gracia de Dios. Y muchos se frustran, muchos se desaniman, muchos abandonan porque le hace falta esa gracia de Dios. Hay algo interesante en esto, es que la gracia de Dios, cuando tú inicias la fe, tú tienes que alcanzar más crecimiento en ella. Tú tienes que tener más conocimiento de esa gracia. Tú tienes que tener más apego a esa gracia. Tú tienes que buscar la manera de conocer más la gracia de Dios para que tú no vivas una vida frustrada. Mucha gente vive vida frustrada, vida derrotada porque no conocen la gracia de Dios. La gracia de Dios es necesaria conocerla para que nosotros podamos tener la vida que Dios nos llamó a vivir. Una vida de victoria, una vida de gloria, una vida donde Él es glorificado, donde Él muestra siempre su poder en nosotros. Pero es importante, necesario conocer esa gracia de Dios. Si no conocemos esa gracia de Dios, no avanzamos en nuestra vida. Y todo lo que hagamos nosotros va a ser de nuestra propia capacidad. Y por eso tendremos vida derrotada, vida fracasada, vida frustrada, porque no tenemos esa gracia de Dios. Por eso el apóstol nos dice, crezcan en la gracia. Crezcan en la gracia. Crezcan en el combustible que le da a ustedes impulso en esta vida. Crezcan en lo que Dios tiene para nosotros. Okay, es interesante tener ese concepto bien claro para que podamos entender qué es la gracia de Dios. Yo me quiero ir un poquito más allá. Cuando uno obedece los mandatos del Señor, nosotros nos estamos impulsando a través de su gracia. Para ello yo quiero leer Juan 14, 21. Lo voy a leer en la versión NTV. Voy a estar usando mucho la NTV y si uso la Reina Valera yo le informo. Dice, los que aceptan mis mandamientos, miren, Jesús lo está diciendo, estoy leyendo Juan 14, 21. Jesús dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, los que aceptan mis mandamientos y lo obedecen, son los que me aman. O sea, los que aceptan y obedecen. Dos cosas importantes, dos verbos que debemos tener muy claros. Aceptar y obedecer. Los que aceptan y obedecen son los que me aman. O sea, amar a Dios no es que tú lo sientas, no es que tú le creas, sino que tú obedeces los mandamientos. Lo que Él te manda a hacer, lo que Él diga que hay que hacer, cuando tú lo obedeces, eso muestra de que tú eres una persona que amas a Dios. Y hay muchos pasajes en la Escritura que lo dicen. Y es interesante, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos manda a amarle a Él. Y la manera que se dice que uno ama a Dios es a través de la Escritura. Aceptar los mandamientos de nuestro Dios, obedecerlo. Y sigue diciendo el 21, dice, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Es interesante que si yo amo a Jesús porque yo obedezco, nuestro Padre Celestial también me ama a mí. Si yo no obedezco, nuestro Padre Celestial no me ama a mí. Es algo muy interesante y algo que hay que hilarlo con poca distancia, o sea, muy corto, como le dicen la gente, hilarlo muy corto. Okay. Lo interesante es, mi Padre los amará a ellos y yo la amaré y le daré a conocer a cada, y me daré a conocer a cada uno de ellos. Miren que dice darse a conocer. En la Reina Valera dice, me manifestaré a ellos.
Cuando Jesús quiere darte a conocer es porque Él busca la manera de que tú le estás amando. Cuando uno ama a Jesucristo, uno llega a un momento en que uno lo está conociendo. Él se está manifestando en nuestras vidas. Si no hay manifestación de Jesús en nuestra vida es porque no le amamos. Si no hay ese empoderamiento que Dios quiere que tengamos nosotros, que nos catapulta hacia adelante, que es la palabra de Dios, no tendremos lo que Dios está buscando, no vamos a alcanzar lo que Dios busca que alcancemos. Es interesante todo eso. Es bastante sencillo. Okay. ¿Qué pasa si yo no obedezco a la palabra de Dios? O sea, Hebreos 12, 14 me dice algo muy interesante. Esfuércense por vivir en paz con todo y procuren llevar una vida santa. Por lo que no son santos no verán al Señor. Hablado en la Reina Valera dice, sin santidad nadie verá al Señor. Okay. ¿Qué pasa cuando yo no voy al Señor? Es porque yo no le conozco. O sea, yo no soy santo. Todo aquel que no está separado. O sea, santo no significa, significa ser separado. Cuando tú no estás separado, entonces la Biblia dice que tú no eres santo. Pero cuando tú estás separado para Él, tú entonces comienzas a ser santo. Cuando tú te mezclas mucho en tu vida y no permite que vivir una vida que a Él le agrade, una vida separada para Él, entonces tú dejas de ser lo santo que Él quiere que tú seas. Y si tú no eres lo santo que Él busca, entonces tú no le amas a Él, tú no guardas las palabras, no eres obediente a su palabra, entonces no puedes nunca crecer en la gracia. No sé si agarraron la idea. Crecer en la gracia es muy importante porque nosotros tenemos que ver cómo vivir esta vida de crisis, esta vida de angustia, esta vida de zozobra, y la única manera de poder vivirla con victoria es a través de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios se logra cuando yo, conociendo la Escritura, conociendo la palabra, la obedezco. Cuando yo la obedezco, la palabra me insta, me lleva a que yo viva una vida separada para Dios. A vivir una vida separada para Dios, eso me muestra de que soy una persona santa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está bien hilado, está bien clarito. Mejor no se puede decir más. Ok, sencillamente, si no hay santidad, no se ve a Jesús. Si en tu vida no hay santidad, tú jamás vas a ver a Jesús. O sea, no vas a entrar en su presencia. Lo importante es que si tú no vives una vida conforme a la voluntad de Dios, entonces tú nunca vas a ver a Jesús. Y Jesús nunca se va a manifestar en tu vida. Eso es lo que, en resumen, lo que pude yo sacar en los tres temas, en los tres versículos que estábamos hablando en antes. Y que es muy importante, ¿no? Que es muy importante. La santidad se trata exclusivamente para ser separado para Dios. Eso es lo que es la santidad. Yo quiero leer un pasaje que me gusta mucho, el pasaje de Colosenses 1:10. ¿Para qué Dios quiere todo eso de nosotros? Dice Colosenses 1:10. Pero voy a leer en la NTV, dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirá toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Ese pasaje es muy interesante, el que escribe Pablo a la iglesia, ¿no? O sea, y él dice algo así, que dice, la forma como tú vives, o sea, la forma como tú vives para Dios.
Tú puedes agradar a Dios o tú puedes desagradar a Dios. Tú puedes honrar a Dios o deshonrar a Dios. Y la manera que tú puedes agradar y honrarle a Dios es viviendo la Escritura. Para vivir la Escritura tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Para obedecer la palabra de Dios tienes que conocer la misma palabra y que ella te hará crecer espiritualmente. No sé si espero poderme explicar adecuadamente, ¿no? Ese pasaje como me gusta, dice, estoy nuevamente en el Colosenses 1:10, dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Cuando tú obedeces la palabra, tú vas a agradar y vas a honrar a nuestro Dios. Lo importante es agradar a Dios. Lo importante es honrar a nuestro Dios. Cuando tú sabes honrarlo, cuando tú sabes agradarle, entonces ahí Dios se manifiesta en tu vida. Lo importante es que Él logre manifestarse en tu vida. Y eso es lo que Dios busca de todos nosotros, esa manifestación en la vida de cada uno de nosotros. Dice, y sus vidas producirá toda clase de buenos frutos. Habla de que cuando nuestra vida agrada a Dios, produce fruto. Cuando mi vida honra a Dios, produce fruto. En la misma palabra lo dice, si yo agrado a Dios como Él quiere que yo le agrade, entonces yo voy a producir el fruto y buenos frutos. Y sigue diciendo, mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Lo interesante de esto es que Dios busca que tú y yo crezcamos. Dios quiere que nosotros crezcamos, no nos quedemos varados o estacionados en una estatura, sino que crezcamos en todas las cosas que Él tiene para nuestras vidas. Llegará un momento en que algo va a obstaculizar tu crecimiento, pero Dios no quiere que tú te estanques. Dios quiere que tú crezcas en el conocimiento de Él, conociéndole a Él más y más. Lo importante, el secreto de la gracia de Dios es que tú crezcas conociendo a Dios más y más. Esa es la gracia. Y como cuando me lo presentó una vez un pastor, me gustó mucho como él lo dijo, él tenía una casa amplia, un patio verde muy bonito, y de repente alguien literalmente le regalaron una podadora, un cortacésped. Entonces él lo tenía, pero no le funcionaba. Entonces le dijeron, échale gasolina. Le echó la gasolina, el hombre le echó la gasolina, y se lo arrancó y comenzó a funcionar. Entonces, y él dice, esa gasolina es lo que impulsó el motor de la podadora, el cortacésped, para que funcionara y fuera adelante. Entonces, esa gasolina, vamos a llamarle mejor, ese combustible, hizo que el aparato fuera hacia adelante. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Cuando yo conozco a Dios, el combustible es la gracia de Dios, es la palabra de Dios, es el poder de Dios, es la fuerza que Dios me da para que yo pueda seguir adelante en mi vida. Ninguno de nosotros tiene por qué quedarse varado, por qué quedarse estacionado. Ninguna situación puede hacer que tú te desanimes. Tú tienes la palabra de Dios que te impulsa, que te empodera para que tú sigas adelante, para que tú tengas ese crecimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero está el interés. Entonces, el hermano decía que él tenía interés de cortar todo el césped, así que le echaba la cantidad de gasolina suficiente en el depósito para que pudiera hacer el trabajo que él tenía que hacer, y él vio los resultados buenos. Y es interesante que nosotros veremos los buenos resultados de Dios en nuestra vida cuando esa gracia de Dios, cuando esa palabra de Dios en mi vida crezca como Él quiere que crezca, y que yo conozca a Dios como Dios quiere que yo lo conozca. O sea, eso hace que yo pueda avanzar en esta vida. O sea, Dios no te llamó a que tú tengas una vida de derrota, una vida de fracaso. Dios te llamó a que tú tuvieras una vida llena de buenos frutos. Colosenses 1:10 lo dice, que tú tengas buenos frutos y frutos que permanezcan para siempre. Eso lo dice Juan 15.
15:6, 15:8, habla de que Dios busca que tú tengas buenos frutos y que tu fruto permanezca. La idea de Dios no es vernos fracasado, la idea de Dios no es vernos derrotado, la idea de Dios es vernos prosperado, lleno de sus favores. Okay, la gracia es eso. La gracia son los favores de Dios. Buscamos los favores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos por largos días. Pero esa gracia, esos favores de Dios, es la gracia que Él nos da a nosotros. ¿Qué es la gracia? Charis. La gracia es un favor inmerecido, es una bondad inmerecida, es un regalo de Dios que no merecemos, es algo que no merecemos nosotros, pero Dios nos lo da. Entonces, nosotros debemos crecer en eso, buscar crecer en esa gracia de Dios, y que no nos quedemos estancados. Y la manera de que tú creces en esa gracia de Dios es cuando tú conoces la Escritura, cuando tú buscas la Escritura te hará crecer, la Escritura te hará vivir. Okay, ¿qué es la fe? La fe es el conocimiento, la fe es que tú le creas a Dios. ¿Pero qué tú le vas a creer a Dios? Lo que la Escritura te dice que debes creer en Dios. Okay. El Señor, por pura gracia, nos salvó. Nosotros somos salvos por gracia. Nosotros somos salvos porque Él libre de pecado por la gracia de Dios. Nosotros tenemos la libertad, tenemos la victoria por la gracia de Dios. Okay. Lo interesante es que la fe, cuando yo tengo la salvación, dice la Escritura que Él murió por los pecados de todo el mundo. Así lo dice la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que para todo. Él murió para todo, pero Él dice para que el que cree. Si tú no crees, tú no eres salvo. Okay. Mira esa pauta, mira ese primer escalón. Cuando tú comienzas a subir los escalones para poder alcanzar lo que Dios tiene para tu vida, Dios no te quiere en el primer escalón ni en el segundo escalón. Dios te quiere en la parte más elevada donde tú puedas llegar. Entonces, la gracia de Dios te hace subir los escalones para que tú puedas llegar al sitial, al lugar que Dios quiere que tú llegues. Dios no te quiere en un escalón primero, en el segundo. Dios te quiere en los escalones más elevados, donde tú puedas conocer más la gracia de Dios, donde tú conozcas todo el poder que Dios tiene, donde tú conozcas íntimamente al Dios que te ama, Eso es lo que Dios busca de todos nosotros, pero tú tienes que esforzarte para poder subir los escalones que Dios quiere que tú subas, para poder conocer esa maravillosa gracia de Dios que Él tiene para todos nosotros. Alguien diga gloria a Dios. Y lo interesante, miren lo interesante de esto. Todos nosotros, al ser salvos, aceptamos a Cristo y creemos que Él nos salvó. Y lo creemos así, o sea, creemos que Él nos salvó, creemos en su gracia, y eso es loable, y eso es admirable. Y el que no cree no es salvo. O sea, alguno de los que están viendo no cree que Jesucristo nos perdonó nuestro pecado, entonces no es salvo, sencillamente no es salvo. Entonces, lo mismo ocurre con las sanidades, la prosperidad, lo mismo es con las victorias que Dios nos da. O sea, si tú no le crees a la palabra, entonces tú no lo vas a recibir. Tan sencillo como eso. ¿Cómo tú puedes creer en el Dios que te salva, pero no puedes creer en el Dios que te prospera? No puedes creer en el Dios que te cuida. No puedes creer en el Dios que sana. Entonces no estamos creciendo al ritmo que Dios quiere que crezcamos nosotros. Nada más llegamos al primer escalón, la salvación. Pero hay otro escalón, la sanidad, hay otro escalón, la prosperidad, hay otro escalón. La bendición de Dios siempre va creciendo, no se estanca. Dios quiere que tú le conozcas. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Permiso. Esa es la gracia de Dios. Ok, vamos a seguir. No me puedo estancar, no me puedo parar aquí. Ok,
El Señor lo dijo en Lucas de una manera muy magistral. Él dijo, estoy en el Lucas 9, 6:2, en la Reina Valera. Dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es muy interesante eso. Y si yo pongo la mano en el arado y miro para atrás, él dice, no eres apto, no eres apto. Hay muchos cristianos personas que inician bien, pero tienen su mirada puesta hacia atrás. Tienen su mirada puesta a su pasado. Entonces, dice, casi, ese otro manda que tú sigas adelante poniendo tu mano sobre el arado para que tú puedas prosperar, para que puedas hacer las cosas como Él quiere. Cuando tú tienes tu mirada puesta en tu vida pasada, como tú eras antes, tú créeme que no vas a prosperar como Dios busca que tú prosperes. El secreto del cristiano victorioso, el cristiano lleno de la gracia de Dios, que pone su mirada en Jesucristo y avanza, y avanza, y avanza, y avanza. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que podamos avanzar en Él, que podamos conocerle cada día más, que podamos nosotros descansar en Él. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, su gracia, maravillosa gracia. Yo quiero leerlo en Primera de Juan 2. Yo lo quiero leer de esta manera para que ustedes vean cómo el apóstol Juan lo escribe en su experiencia, inspirado por el Espíritu Santo, lo guía a que él escriba las siguientes verdades. El Evangelio según San Juan. Pero primera epístola de el apóstol San Juan. Voy al 2. Primera de San Juan 2. Repito, primera carta de San Juan, capítulo 2. Dice así, hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ay, Dios mío. Y miren cómo él empieza ese capítulo. Hijito mío, esto lo escribo para que ustedes no pequen. O sea, él no dice, para que si ustedes caen alguna vez porque son seres humanos y son imperfectos, no dice eso. Hay una orden tácita, hay una orden contundente, no peques. Es una orden que nos da Dios, es una orden que nos da el Espíritu Santo, no peques. Algunos dicen más o menos porque mira mi debilidad, yo soy muy débil, yo soy una persona, soy un humano. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice tajantemente, taxativamente, no peques. Ok, pero puede pasar que a uno se resbala y que la gracia de Dios no fortalece. Y miren lo que sigue diciendo, todavía estoy en el 2.1. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, él da la cobertura, da el pie a que si nosotros caemos en algún problema, en un pecado, entonces él dice, tenemos un abogado, tenemos uno que nos va a ayudar delante de Dios Padre, a Jesucristo. Es decir, miren que él sabe que nosotros podemos tener algún resbalón, pero él comienza con, no lo hagas, pero si pasa, tienes abogado, tienes cómo levantarte, cómo fortalecerte, cómo seguir subiendo los escalones. Mientras más tú subes los escalones de tu vida, más conoces a nuestro Dios. O sea, subir los escalones de tu vida, de tu crecimiento, de tu empoderamiento, hace que tú puedas conocerle mejor a Él. Y quiero saltar al número 3, verso 3. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, habla de que hay que guardar los mandamientos. Si yo guardo los mandamientos de nuestro Dios, yo le conozco. Hay algo muy interesante en esto. Cuando Jesucristo habla de sus mandamientos en el Nuevo Testamento, Él tiene sus mandamientos. Y Dios me permita poder hablarles sobre los mandamientos que hay en el Nuevo Testamento. No me estoy refiriendo a los mandamientos que hay en el Antiguo Testamento. Me estoy refiriendo a los mandamientos que Jesucristo había implantado, puesto en el Nuevo Testamento, que es muy interesante.
y es lo que a la iglesia nos compete en estos tiempos. Los mandamientos del Antiguo Testamento están guardados para el Antiguo, no para ahora, ¿no? O sea, y sigue diciendo, el que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Okay, es interesante de que algunos dicen, sí, yo conozco al Señor, yo lo conozco, pero no guarda su mandamiento, es un mentiroso. Es un mentiroso. O sea, cualquiera entre nosotros, entre nosotros. Decimos, sí, yo conozco a Jesús, sí, yo lo conozco, sí, yo estoy en la iglesia. Pero si tú no guardas sus mandamientos, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia lo dice, dice, eres mentiroso. Eres mentiroso. O sea, eso es bastante contundente. Dice, yo lo quiero volver a repetir. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero agrega algo interesante en el verso 5, dice, pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Miren de que hay un amor perfeccionado. El amor de Dios perfeccionado en nosotros. Porque yo guardo la palabra. Es importante conocer cuán grande es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Es importante conocer cuán profundo, cuán ancho, cuán alto es el amor de Dios para con nosotros. Eso lo dice Pablo. Lo importante es que tú lo conozcas, lo importante es que tú lo puedas vivir, lo importante es que tú puedas conocerlo. Hablamos de subir una escalera, escalón por escalón, que tú vayas conociendo todo lo que Dios tiene para ti. Hablamos de que tú puedas echarle gasolina al carro o a la cortadora de césped para que tú puedas avanzar en tu vida. De lo contrario, tú no avanzas en tu vida. Tú no te puedes quedar parado, varado donde tú estás. Tú tienes que avanzar en tu vida espiritual debe avanzar. Tu vida de pecado debe terminar por completo, mas tú debes crecer en tu vida de santidad a Dios. Santidad significa ser separado para Dios. Santidad también significa puro, inmaculado. También significa que tú eres sin mancha. A eso Dios nos llamó a todos nosotros, a que su iglesia fuera así. Ok, y quiero cerrar con el verso 6. Este pasaje dice, el verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Okay, andar como Jesús anduvo, es interesante. Estudien los 4 evangelios y miren cómo Jesús anduvo en esta tierra. Si tú permaneces en él, tú debes andar como él anduvo en esta tierra. Glorificando el nombre del Padre, viviendo una vida de santidad, viviendo una vida sirviendo a Dios, predicando la palabra, ayudando al necesitado. Y eso es lo que Dios busca, que tú te parezcas a su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a ser ejemplo. Como dicen muchos, Él es nuestro modelo. Muchos lo dicen así, es verdad. Él es nuestro modelo. Él nos enseña, nos ha enseñado, nos seguirá enseñando cómo debemos vivir nosotros. Pero para poder saber cómo debemos vivir, debemos conocer la Escritura. Y para que nosotros podamos tener esa gracia de Dios. Al conocer la Escritura tenemos esa gracia porque vamos creciendo en la gracia del Señor. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Y al crecer en la gracia de Dios, vamos siendo gigantes en su amor. Y lo vamos amando a Él. Y el Padre nos ama a nosotros y el Hijo nos ama a nosotros. Porque sabemos nosotros ser obedientes a su palabra. Eso es lo que dice el Señor. Muy interesante. Me agrada cómo se dice eso ahí, ¿no? Me agrada cómo se dice. Yo cuando el apóstol Pedro, le hablé de Juan, hablé de Pablo, hablé de Pedro, pero yo quiero volver a hablar de Pedro. El apóstol Pedro, cuando habla de la gracia de Dios, él habla de una manera maravillosa. Y yo quiero que nosotros busquemos 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1,
y vamos a leerla en la versión NTV, nueva traducción viviente. Y es interesante cómo Pedro habla sobre eso. Segunda de Pedro 1, versos 2 al 4. Es decir, la palabra de Dios. Es interesante todo esto. Lo que dice, que Dios le dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios. Miren lo que Pedro le dice a los que le estaba escribiendo. Que Dios le dé cada vez más gracia y paz. Miren que eso es como que Dios te va dando. Él lo menciona como que si Dios tiene guardado gracia y paz en nuestra vida y que Él lo va repartiendo y Él lo va dando y Él lo va añadiendo a nuestra vida, va añadiendo más gracia y más paz a nosotros. Eso lo está diciendo así el apóstol Pedro, y es interesante, que Dios le dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios. O sea que mientras más yo conozco a Dios, más paz y más gracia tendré. Es importante tener eso, más gracia y más paz. No dice, yo la otra vez prediqué en este medio sobre lo que el profeta Isaías, ¿sí? Estaba hablando de Adonai, y que el profeta Isaías mencionó la palabra Adonai. Pero el profeta Isaías, en Isaías 6, él tiene una visión, 6:6, tiene una visión sobre que él estaba en el templo y que la falda del Señor llenaba, vio un trono alto y sublime y que la falda del Señor llenaba el templo. Entonces él vio unos ángeles poderosos revoloteando, volando alrededor del trono de nuestro Dios. Pero él escuchó algo que le llamó la atención, que los ángeles decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, lleno está la tierra de su gloria. Y miren que nunca dijeron bueno, nunca dijeron generoso, nunca dijeron Dios grande. No, ellos se centraron en esa palabra, santo, santo, santo. Okay, saltamos a Juan en el Apocalipsis, el último libro en orden en la escritura. Dice que cuando Juan sube al cielo, es lo que él ve en el trono, un trono maravilloso, inmenso, y ve los ángeles volando alrededor del trono, y dice que los ángeles comenzaban a decir: Santo, 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 llena está la tierra de su gloria. Miren que ellos nunca dijeron bueno, ellos nunca fiel, ellos no dijeron eso, bondadoso, ellos dijeron santo, santo, santo. Esa palabra es una palabra que es una característica que Dios quiere recalcar para que nosotros podamos entender qué es lo que Él busca de la iglesia, qué es lo que busca de cada uno de nosotros, que seamos santos, santos, santos. Es algo que Dios busca de nosotros. Si yo me voy a la palabra del Señor en Efesios 5:27, yo lo quiero leer acá. Dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren que él habla de la iglesia, presentarle a la iglesia a sí mismo, la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros somos la novia de Jesús, y él no dice, la escritura nunca dice que sea una iglesia vigorosa, que sea una iglesia gozosa, que sea una iglesia llena de poder. No, él habla de una iglesia santa y sin mancha. Él habla que su novia, Jesucristo habla que su novia debe ser santa y sin mancha, sin mácula. Es una manera de decir que lo que Dios busca de nosotros es que tú y yo vivamos separados para Él.
consagrados para Él. Pero la única manera es que nosotros podamos crecer en la gracia de Dios. Cuando nosotros crecemos en la gracia de Dios, crecemos en el conocimiento que Dios tiene para nosotros. Cuando crezcamos, nosotros podemos tener todo lo que Dios busca de nosotros a través de esa gracia. Ok. Habíamos quedado... sí, estábamos en 2 de Pedro 1:2. Que Dios le dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. De Dios y de Jesús nuestro Señor. Vamos al verso 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Habla de su divino poder. Esa es la gracia de Dios. Su divino poder es la gracia. Su divino poder es la gracia que Dios nos da a cada uno para llevar una vida conforme a su voluntad. Tú jamás podrás vivir con la vida que Dios nos demanda solo por ti mismo. No tenemos esa capacidad. Esa capacidad no la tenemos nosotros, pero la gracia de Dios nos da capacidad para poder vivir la vida que Dios nos demanda y que podamos nosotros glorificar su nombre. Por eso tenemos que tener nosotros ese acercamiento, esa preocupación de crecer en lo que Dios nos mandó a crecer, para que nosotros podamos tener esa gracia manifestada, esos dones de Dios manifestados, ese poder de Dios manifestado en nuestra vida. Miren que ese pasaje es interesante. En el verso 3, mediante su divino poder, recalco divino poder, porque ahí está la gracia de Dios, el poder de Dios en tu vida, el poder de Dios en nuestra vida. Es un poder que se manifiesta en nosotros. Dice, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo que recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Verso 4. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Miren que dice, miren, él dice, debido a su gloria, Él nos ha dado grandes y preciosas promesas. Miren el escritor usa ese término de precioso, dice, Él nos ha dado grandes y preciosas promesas. Dios nos ha dado promesas a todos nosotros, debido a su gloria, pero tú lo tienes que conocer. Recuerden que quiero recalcar, no sé por qué quiero recalcar, su poder divino. Hay un poder divino en ti. Tú no estás sola, tú no estás solo. Hay un poder divino contigo. Hay un poder maravilloso en tu vida. Tú no andas sola, tú no andas solo. El Todopoderoso está contigo. Ese poder glorioso va contigo. Tú tienes victoria, no por tu propia capacidad. Tú tienes la victoria por la gracia de Dios, el poder divino de Dios. Esa es la gracia de Dios en la vida de todos nosotros. Gloria a Dios. Alguien que diga gloria, alguien que alabe a Dios. Santo, bendito sea el nombre de Dios. Dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Miren que la promesa hace que tú y yo tengamos la naturaleza divina. Pero está bien claro. Tú puedes tener una naturaleza y yo puedo tener esa naturaleza divina. Cuando yo conozco esa promesa de Dios. Cuando yo vivo esa gloria de Dios. Desde ya al aceptar a Cristo tenemos nosotros esa naturaleza divina. Tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hay que escapar de esos deseos humanos.
llega un momento en el cual uno se deja arrastrar por lo que el mundo quiere llevar, pero tú tienes una naturaleza divina que te hace ir en pos de lo que Dios quiere en tu vida. Bueno, utilizo la palabra, te empodera, te facilita, te capacita para que tú tengas esa victoria que tú necesitas en la vida. Recuerda lo que lo que mencionamos en antes. Hay un poder divino. Hay un poder divino en tu vida. Tú tienes que creer en ese poder divino que solamente nuestro Dios da a cada uno de nosotros. Yo quiero ver cómo termino antes que se me pase el tiempo con algo que le pasó a Bernabé. O sea, Bernabé era uno de los que estaban sirviendo, amigo de Pablo. Bernabé fue uno de los evangelistas, uno de los que convertido en el libro de los Hechos. Y es interesante lo que Dios hizo con Bernabé. Quiero leer Hechos 11, verso 23. Bernabé fue a Antioquía, miren que lo mandaron a Antioquía. Ve a Antioquía, mira lo que está pasando en Antioquía. Ve a Misión Urbana y mira lo que está pasando en Misión Urbana. Ve a la familia tal y mira lo que está pasando con esa familia. O sea, era un mandato que se le dio a uno de los siervos que estaban ahí. Pero miren lo que él dice que él vio, él no oyó, no le dijeron, él vio, dice en el 11:23, dice, cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Dice que cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios. Es interesante que se ve, la gracia de Dios se ve en nosotros. Él vio algo que le llamó la atención. Cuando nosotros tenemos algo adentro, eso brota en nosotros. Cuando hay mucha gracia, eso brota. Cuando hay amargura, brota un rostro amargo, un rostro frustrado, una gran decepción. Cuando hay gozo, se muestra una sonrisa, una alegría, una victoria. Ese hombre vio la gracia de Dios en la vida de esos creyentes en Antioquía. Él la vio. O sea, es interesante que eso se ve. Se ve cuando lo que tenemos nosotros internamente se manifiesta externamente. Y a él se sorprendió. Uy, esto está tremendo, esto está aquí maravilloso, aquí hay gloria de Dios en estos creyentes, hay algo maravilloso en estos creyentes. Y eso es lo que Dios quiere que todos puedan ver en ti, la gloria de Dios en tu vida. Eso como me gustó cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios. Cuando uno ve las pruebas de que Dios ha hecho algo en tu vida. Cuando uno ve las pruebas de que la gracia de Dios abunda en ti. No es que tú tienes que forzarlo, manipularlo. O sea, eso por sí solo se manifiesta. Cuando tú comienzas a vivir la palabra, recuerda que hablamos de la palabra, recuerda que hablamos de la santidad, recuerda que hablamos que tú que eres obediente a la palabra. Cuando tú logras hacer eso, algo ocurre en tu interior y se manifiesta en el exterior. Y eso lo hace la palabra de Dios, eso lo hace el poder divino que está en ti. Recuerda que el poder divino es la gracia, y la gracia es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Son los favores de Dios en nosotros. Son el poder de Dios en nuestra vida. Y es algo que solamente Dios puede darnos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros.
el combustible para que tú tengas una vida victoriosa en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se logra cuando tú conoces y tú vives, obedeces los mandamientos de nuestro Dios. Cuando tú haces eso, se manifiesta algo maravilloso. Y el Espíritu Santo, que es el poder divino en nosotros, hace que esa gracia se manifieste en nuestras vidas. En nuestras vidas. Por eso es importante, iglesia, amigo y hermano, que tú puedas crecer, que tú te esfuerces en crecer en esa gracia. Si tú no te esfuerzas, no lograrás ver lo que Dios tiene para tu vida. Es importante que tú te esfuerces. Que quiero cerrar nuevamente con el mensaje que comenzamos. Queridos amigos, lo estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Y amén. Yo quiero orar por ti, ¿sí? Antes que el tiempo me agarre. Yo quiero orar por ti, yo quiero orar para que el Señor bendiga tu vida, para que tú seas bendecido grandemente. Padre Celestial, te doy la gracia, mi Dios, por lo que te hace en la vida de todos nosotros. Te pido, mi Dios, que tú restaures a que tiene que restaurar, renuevas nuevas fuerzas, mi Dios. Ayuda a aquel que tiene que ayudarle de una manera muy especial. Oh, ese poder divino, esa fuerza divina, esa gracia que necesitamos de ti, mi Señor. Queremos que se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, que podamos vivir la Escritura, conocer la Escritura, que podamos crecer en el conocimiento de tu verdad, que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, ser obedientes a tu palabra, que podamos nosotros saber que tú eres el que nos hace crecer a todos nosotros, que tu gracia nos empodera, que somos empoderados, somos trasladados, somos llevados de gloria en gloria, de victoria en victoria, por pura gracia, somos empujados hacia adelante. La fuerza nos hace falta, pero tu gracia nos ayuda a caminar hacia adelante. Los problemas nos agobian, nos asfixia, pero tu gracia hace que nosotros podamos ir adelante. Te necesitamos, Señor, que esa gracia nos ayude a seguir hacia adelante, que tú traigas esa paz en nosotros, que crezcamos en esa paz, que crezcamos en esa gracia, que crezcamos en el conocimiento tuyo, mi Dios, que podamos saber que tú estás con nosotros en el poderoso y glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Oh, a ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos, Majestad Santa. Toma control de nosotros. Mi paso dejo, mi paso doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no nos turbemos, hermano. Tenemos a un Dios maravilloso que está con nosotros. Tenemos a un Dios glorioso que nos ayuda, nos fortalece. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos la gracia de Dios. Solamente descansa en Él para ver esa victoria que Dios tiene para nosotros. Esos mandamientos, obedece los mandamientos, obedece los mandamientos, obedece los mandamientos que Dios nos ha dado a nosotros para cumplir, para que su gracia se manifieste, para que podamos conocer más de su amor, para que podamos nosotros saber que Él está con nosotros y nunca contra nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Padre, todo aquel que viene, escucha por primera vez esta transmisión, te pido que le bendigas, que le toques, que no se pierda, que sea parte de ti, Padre Celestial, que te le abre puertas para que Él pueda conocerte. Te pido por las familias, Padre, por cada familia que está escuchando este mensaje. Padre, cada hogar, mi Rey, visita cada hogar. Bendice cada hogar, trae paz a cada hogar, trae sanidad a cada hogar. Señor, tú nos estás preparando porque vienen cosas, aunque vengan cosas difíciles, estamos preparados porque tú nos ayudas a poder tener esa victoria. Tú, mi Señor, es el que hace la obra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Gracias, mi Dios. Amén y amén. Yo corté porque yo quiero decirle algo, iglesia. Las situaciones en el país están en el mundo, no en el país, en el mundo. Se ven bastante críticas y no se ve que se mejoran. Y nosotros creemos que Dios ha permitido estas cosas para traer un juicio sobre muchas naciones. Panamá no escapa de ese juicio. Y nosotros creemos de que nosotros tenemos que levantar nuestra mirada a nuestro Señor, ser humilde, pedirle misericordia a nuestro Dios, rogarle a Dios por misericordia. Muchas personas están muriendo, seguirán muriendo si Dios no derrama de su misericordia, y esto Él lo detiene. Es un Dios que sabe detener toda mortandad. Así lo hizo con David, así lo hizo con el pueblo de Israel, así lo hizo cuando estaban Moisés y Aarón en el desierto. Él supo detener toda mortandad. Es un Dios que sabe detener la mortandad, pero necesitamos ser un pueblo que ore a Dios. Necesitamos ser un pueblo que le pida a Dios misericordia. Necesitamos tener un pueblo que le pida perdón a Dios por los pecados de este país, Panamá. Que Dios nos perdone a todos nosotros, porque le hemos ofendido, le hemos faltado, y Dios está buscando que reconciliarnos con Él. Y la única manera que la iglesia se ponga adelante y pida por este país. Nosotros, la iglesia, tenemos que rogarle a Dios su misericordia para que este país pueda tener un alto a la pandemia, un alto a la mortandad, y que nosotros podamos entonces comenzar a servirle como Él quiere que le sirvamos. Donde tú estés, es tiempo de ganar las almas, es tiempo de buscar las almas, es tiempo de servir a Dios. El mandamiento de Dios, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que preocuparnos por ganar las almas para el Señor. El Señor está a punto de venir, y la iglesia no puede estar dormida. La iglesia tiene que estar despierta y buscar la manera de servirle a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios de todo corazón, de toda nuestra fuerza, de tal manera que la gracia de Dios se manifieste. El poder de Dios tiene que manifestarse en nuestra vida, pero Dios está buscando una iglesia que esté limpia, pura, sin mancha, sin mácula, para que Él pueda trabajar como Él quiere trabajar en la vida de este país. Este país necesita hombres y mujeres dedicados a servir a Dios. En la oración está la victoria de cada uno de nosotros. En la oración está el triunfo de nosotros. Tenemos que esforzarnos, iglesia. Esfuérzate y sé valiente, dice la Escritura, para que Dios haga la obra que tiene que hacer. Tú eres pieza importante para Dios. Tú eres pieza importante para Dios. Y Dios está buscando la manera de glorificar su nombre en Panamá. Y tú has sido llamado a que la gracia de Dios, recalco, la gracia de Dios se manifieste en Panamá. A eso Dios nos llamó a todos nosotros. A eso Dios nos llamó. Yo quiero terminar aquí el tiempo, no quiero pasarme del tiempo, ¿sí? Las reglas son las reglas y no quiero pasar el tiempo. Yo quiero decirle, Dios le bendiga. Oremos en el Señor, al Señor, hermano y hermana. Volvámonos al Señor de todo corazón. Clamemos por Panamá. Pidamos misericordia de parte de Dios. Sirvamos a Dios en todo lo que podamos servir. Ore para que el Evangelio no se detenga, sino que siga creciendo. Y así el Señor será glorificado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, se haga aquí en la tierra. Como tu voluntad se hace siempre en el cielo, se haga aquí en la tierra. A eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, ¿sí? Dios le bendiga, un abrazo, iglesia. Lástima que se nos está acabando el tiempo. No quiero que nos corten así, sácata, sino que el Señor nos ayude. Oremos para que el Señor siga bendiciendo la obra, ¿sí? Dios le bendiga, y hasta el viernes que tenemos la otra transmisión. Amén. Un abrazo a todos. Chao.